Ya. Bueno, buenos días. Como todos ustedes saben, este municipio, junto con otros municipios que formamos un grupo de intendentes independientes, hemos apoyado al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al presidente de la Nación durante todo el transcurso de la pandemia, incluso en temas en los cuales no estábamos de acuerdo, pero que entendíamos que había que dejar de lado cualquier diferencia en ese momento y trabajar todos juntos para que la menor cantidad de vecinos de cada municipio esté en situación grave o fallezcan. Como también todos ustedes saben, hoy, anoche a última hora, se publicó una resolución de la provincia de Buenos Aires por la cual el municipio de Chivilcoy está en fase 3. Anoche hablé con el jefe de gabinete de provincia, con Carlos Bianco, con el cual llamativamente no he tenido ninguna comunicación previa a la decisión de las fases, que es lo que siempre ocurría, o sea, cada vez que algún municipio se cambiaba de fase, antes era informado el intendente y esa decisión se tomaba en conjunto. Esta vez no ocurrió. Y el informe, o sea, la respuesta es que Chivilcoy está en esa situación hoy porque fue considerado de alto riesgo por el informe nacional, por el decreto nacional. Ante la insistencia mía, porque no hay ningún motivo sanitario ni epidemiológico hoy para que Chivilcoy esté figurando en riesgo, hoy, y lo digo con la misma tranquilidad que digo que si dentro de 10 días tengo que pedir que Chivilcoy pase a fase 1, lo voy a pedir sin que me tiemble el pulso, pero hoy Chivilcoy no está en situación epidemiológica ni sanitaria para estar en fase 3, así se lo hice saber al jefe de gabinete a última hora de ayer, y hoy a primera hora lo hablé con el viceministro de Salud, con Nicolás Kreplak, que me dijo que la decisión era de Nación. Ante mi respuesta, que las fases las decide la provincia, no Nación, se me informó que en el próximo cambio de fase, que sería el martes, se va a evaluar si Chivilcoy está en condiciones de cambiar de fase o no. Yo quiero decir claramente, no hay ningún motivo sanitario ni epidemiológico para que Chivilcoy esté en fase 3. En este momento, de las 8 camas de terapia intensiva y terapia intermedia, no hay ninguna cama ocupada, estamos en 0. De las 12 camas de la sala COVID que se construyó para esta pandemia, hay 5 camas ocupadas, menos del 50%. De las 30 camas que hay en la clínica del Carmen, hay 6 camas ocupadas. Tenemos todo el Hotel Chivilcoy disponible, solamente hay 3 o 4 realizando aislamiento. Y tenemos el resto de los servicios del hospital, que como dije ayer, pediatría hoy tiene un internado, ayer tenía 4, hoy tiene 1, neonatología sigue con 3, o sea que los números que estoy dando dejan en claro que estamos muy lejos de estar en riesgo sanitario y epidemiológico. Está claro, y lo reitero, si dentro de 10 días estamos en una situación distinta, voy a ser el primero que voy a llamar para que me pasen a fase 3, 2 o 1, independientemente de qué afecte esto, si está en juego y está en riesgo la salud de los chivilcoyanos. Así lo dije a los 2 funcionarios responsables de la fase, que son el viceministro de Salud y el jefe de gabinete de ministros. Como dijimos al principio de la pandemia, lo primero que nos interesa cuidar es la vida y la salud de los chivilcoyanos, y lo mantenemos. Pero también nos interesa cuidar a todas las actividades que no han generado contagios, que han sufrido varios meses sin poder recaudar, estando cerrados, y que hoy
no han generado contagios masivos. ¿Esto quiere decir que se puede trabajar libremente en todas las actividades? No, claramente no. O sea, les pedimos y les reiteramos a los propietarios de los bares, a los propietarios de los locales gastronómicos, que cumplan los protocolos. Hoy terminamos recién una reunión de más de una hora con los responsables de nocturnidad, de gobierno, de seguridad y de salud. Están cumpliendo en el interior de los bares con todo lo que tienen que cumplir, pero en el exterior se nota sobrecarga de clientes y no cumplimiento del distanciamiento y de las demás medidas. Les volvemos a pedir que lo cumplan, porque vamos a controlar estrictamente que se cumpla y después que no se tome esto como una persecución. Lo venimos pidiendo hace meses y lo volvemos a pedir hoy. Así como les damos la posibilidad de que sigan trabajando y no ponemos medidas más restrictivas como se ha puesto en otros municipios, queremos la devolución de que se cumpla con los protocolos. El resto de las medidas que se han tomado las conocen todos ustedes, muchos la han publicado. Nosotros, reitero, las normas son de orden público, vamos a acatar lo que ha decidido la provincia, pero reiteramos que vamos a exigir y estamos exigiendo que Chivilcoy esté en la fase que tiene que estar. Hoy no hay ningún motivo para que otros municipios de la zona, incluso linderos a Chivilcoy, estén en fase distinta a Chivilcoy. Si uno toma por cantidad de habitantes, que es lo que ha tomado Nación, 150 casos cada 14 días, muchos municipios deberían estar en la misma situación que nosotros. Si uno toma la cantidad de internados, la gran mayoría de los municipios no tienen ni siquiera el 20% de la capacidad hospitalaria que tiene Chivilcoy. Entonces, me parece que es totalmente ilógico que solamente Chivilcoy esté en fase 3. Mucho más cuando hay municipios donde sus intendentes hace una semana están diciendo por los medios nacionales que no tienen camas y además tienen más de 1000 activos en este momento y están en fase 4. Entonces, que alguien nos explique, a mí o al secretario de Salud, con quienes nadie se ha comunicado, por qué Chivilcoy tiene que estar en fase 3 y con la disculpa al intendente Gali o La Barría tiene que estar en fase 4, que está en una situación totalmente distinta, tanto sanitaria, en ocupación de camas, en cantidad de activos, que Chivilcoy. Entonces, una resolución provincial tiene que ser equitativa y tiene que basarse en la información que realmente se le envía desde, en nuestro caso, desde el hospital municipal. Esperemos que sea la misma información que llega a donde tiene que llegar, porque claramente no creo que el ministro de Salud esté llamando a los hospitales, se debe manejar por lo que se le informa de cada región sanitaria. Lo que nosotros tenemos hoy en nuestro hospital municipal, lo termino de decir, la terapia intensiva e intermedia afortunadamente vacía, pediatría afortunadamente vacío, la sala COVID con menos del 50% y la clínica del Carmen con el 20% de su ocupación. Lo mismo, mucho menos del 10% el Hotel Chivilcoy. Entonces, no hay nada que amerite que Chivilcoy esté en fase 3. Dicho esto, ya hemos hablado con los secretarios y con los directores para que lleven adelante el control de las medidas dispuestas. Y reitero, siempre vamos a privilegiar el trabajo de quienes no han generado contagios. Es realmente un disparate que comercios con mucha más afluencia de público estén abiertos en ciudades mucho más complicadas que Chivilcoy y que nosotros le tengamos que decir al ferretero, a quien vende zapatos, a quien por ahí entre las 8 y las 8:30 de la noche puede hacer su último cliente, que tiene que cerrar a las 20 porque hay una resolución provincial. Es un tremendo disparate y lo digo con todas las letras y me hago cargo de lo que digo. Vamos a cuidar a nuestros vecinos, por supuesto, con decisiones lógicas, coherentes y que sepamos que no los van a perjudicar. De ninguna manera vamos a digamos, estar de acuerdo con situaciones que son totalmente ilógicas y que no hay nada que hoy amerite esas situaciones. Y
lo digo con la misma firmeza que digo que si dentro de 10 días nuestro hospital está saturado, voy a ser el primero en pedir que pasemos a fase 1 y tomemos las restricciones que haya que tomar. Y si tenemos que volver al cierre a las 17 horas, volveremos. Hoy no hay nada que indique eso. También digo que es claro que estamos en una segunda ola, que es claro que los casos han crecido. Afortunadamente, en una edad distinta, hoy volvemos a informar 38 positivos, de los cuales la inmensa mayoría son chicos adolescentes, jóvenes, y hay solamente muy poquitos, prácticamente muy pocos, creo que menos del 10% de gente que excede los 60 años y que además hasta ahora no ha requerido internación. Así que quiero decir claramente esto, quiero decir que no estoy de acuerdo con el decreto de provincia por el cual Chivilcoy está en fase 3 y que voy a generar todas las acciones para que Chivilcoy esté en la fase que tiene que estar. Mientras tanto, controlaremos, mientras tanto, los bares de Chivilcoy y los locales gastronómicos tienen que cerrar a las 23, pero tal como ocurre en Capital, pueden quedarse los comensales hasta las 24. La restricción horaria, porque para los que leyeron el decreto o la resolución y no leyeron todo completo, los cuadros están mal. Los cuadros hablan de que el cierre de los locales gastronómicos tiene que ser a las 20, está claro que en los artículos dice a las 23, y también dice ahí que la restricción horaria es a las 23, cuando en realidad en el decreto dice que es a las 24. La restricción horaria para toda la provincia es de 0 a 6. Este es en fase 3, 4, no sé en 5, pero no hay ninguna posibilidad que nosotros estemos en 5 hoy. Entonces, de 0 a 6 hay restricción horaria. No se va a molestar, como dije ayer, al que vuelve de trabajar, no se va a molestar al que va a trabajar, no se va a molestar al que tiene una urgencia médica. Sí se va a molestar y se va a trasladar a la dependencia policial a los que van a una fiesta clandestina. Sí se va a trasladar a la dependencia policial a los que trasladan a los que van a la fiesta clandestina. Eso está claro. No puede haber reuniones en quintas. Está prohibido en esta fase en la cual erróneamente estamos incluidos que haya reuniones de cualquier tipo en casas de familia. Nosotros no vamos a impedir que un padre coma con un hijo. ¿Está claro? Sí vamos a impedir que haya en una quinta 20, 30 o 40 personas reunidas. Para que quede claro, o sea, no hay nada que indique que en Chivilcoy hoy no me pueda juntar cualquiera de nosotros con sus hijos y que en 25 de mayo, en Bragado, en Chacabuco o en Junín lo puedan hacer. Y por lo tanto vamos a ser coherentes. Ahora, si hay una fiesta con 20, 30, 40 personas, la vamos a sancionar como debe ser. El resto del comercio gastronómico, reitero, cierra a las 23, hasta las 24 se pueden quedar comiendo, a las 24 tienen que cerrar porque ya no puede haber más circulación ni actividades recreativas. El resto del comercio que vende alimentos, ayer el jefe de gabinete fue claro en que no está incluido en la restricción de las 20, o sea que los supermercados, los negocios que venden alimentos pueden seguir cerrando a la hora que estaban cerrando, que es a las 21 horas. Y con respecto a los comercios del rubro que no son esenciales, la resolución establece el cierre a las 20 horas. Reitero, todos los directores y los secretarios tienen las directivas de lo que tienen que hacer con esos comercios. Nosotros vamos a seguir trabajando para que Chivilcoy vuelva a la fase que tiene que volver, pidiéndolo como corresponde, a través de notas, a través de pedidos oficiales, y reitero, si dentro de una semana cambia esto, pediremos estar en la fase que necesiten nuestros vecinos y nuestro sistema de salud, fundamentalmente estar. Hoy no hay nada que indique que Chivilcoy tiene que estar en fase 3. ¿Por qué Nación nos pone en riesgo? Lo tendrá que explicar Nación. ¿Por qué provincia acepta lo que dice Nación a pesar de que tiene los datos reales de Chivilcoy? Lo tendrá que explicar provincia. Nosotros decimos en qué situación estamos y en qué fase deberíamos estar. Deportes, cine. Deportes, hasta 10 personas en lugares cerrados, está habilitado. ¿Hay alguna determinación desde provincia nueva, diferente con respecto
comunicación, concretamente a la comunicación de periodismo y demás, porque me hicieron una consulta que parecía que había una limitante de horario respecto a la comunicación. ¿Hay algo nuevo? No. El periodismo está permitido a las 24 horas. Al menos no he leído yo nada con respecto a eso. ¿Cines y eventos culturales? Eventos culturales en lugares abiertos hasta 20 personas, en lugares cerrados, museos hasta el 30%. Cines no sé, hay que leer la resolución. ¿Va a ser mayor el control este fin de semana? ¿Cómo? ¿Va a ser mayor el control este fin de semana? Sí, por supuesto, por la restricción horaria, eso ya estaba, o sea, desde el jueves a las 0, si mal no recuerdo, que está dispuesta la restricción horaria, o desde el viernes a las 0, estamos trabajando con todo el personal. La restricción horaria la vamos a cumplir porque entendemos que es necesaria, o sea, pero no es necesaria porque a la 1 de la mañana se pueda contagiar y a las 23 no. Es necesaria para cortar la circulación de todo lo que tiene que ver con las reuniones clandestinas, de todo lo que tiene que ver con... Hoy estamos viendo, y lo dijo ayer claramente el secretario de Salud, el 80% son contagiados jóvenes. Y en el último fin de semana, está acá el director de nocturnidad, encontraron una fiesta en una quinta que fue pública, ustedes tuvieron el informe, con 49 personas, donde los propietarios tenían entre 40 y 50 años, y muchos de los concurrentes también. Entonces no es solamente jóvenes, también hay adultos mayores que hacen fiestas y que les pedimos que tengan la sensibilidad y la solidaridad en este momento de no hacerlas, porque si le estamos pidiendo a las familias de que no se junten con sus familiares, si le estamos pidiendo a los comerciantes que hagan un esfuerzo soberano, como hacen los bares cerrando a las 23, porque mucha gente a las 23 todavía no fue a comer, porque seguramente los empleados pierden propina y demás, por favor, el resto de la comunidad seamos solidarios y cumplamos los protocolos que impidan que después sí, con criterio, la provincia nos incluya en fase 3. Hoy no hay ningún motivo para que Chivilcoy esté en fase 3. Eso no quiere decir que en 10 días no lo haya, o sea, va a depender de cómo avancemos, de cómo avancen las internaciones y demás. Hasta ahora estamos en situación óptima, digamos, desde lo sanitario. Posiblemente haya influido que en Chivilcoy pasó el camionero de Brasil, lo tendrá que explicar Nación, no sé cuál es el riesgo en el cual nos ve Nación, porque de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros informamos no hay ningún riesgo, ni sanitario ni epidemiológico hoy. La verdad es que es bastante extraño que Chivilcoy esté en fase 3 y que, reitero, y no es un ataque al intendente Gali, del cual tengo el mayor de los respetos, sí, además sé lo que ha trabajado y lo que sigue trabajando. Le han tocado pasar ya 4 o 5 brotes. Ahora, tiene 1.200 activos, Chivilcoy tiene 260. Esta semana lo vi en varios medios nacionales diciendo que no tiene más camas. O sea, ¿cómo nos explican a los dos intendentes? Porque seguramente Gali se ha sorprendido de estar en fase 4. Que él esté en fase 4 y yo esté en fase 3. O sea, no hay nada desde lo racional que pueda explicar eso. ¿Ningún funcionario del Ejecutivo habló telefónicamente entre ayer y hoy? ¿Habló de la palabra error? ¿De la palabra? Error. No, se justifica en el decreto nacional. A ver, esto es una lectura política entonces, más que sanitaria, porque no es el único intendente que siente malestar ante estas decisiones, ¿no? Yo he decidido, y lo sostengo, no mezclar la política partidaria ni electoral con la pandemia, y no lo voy a hacer en esta situación tampoco. Lo que sí pido es que, si decimos riesgo sanitario y epidemiológico, que me expliquen cuál es el riesgo sanitario y epidemiológico o que nos pongan en la fase que nos tienen que poner. Hoy Chivilcoy no tiene ningún riesgo sanitario y epidemiológico para estar en fase 3. ¿Está claro? O sea, no lo digo yo, lo dicen los números. Los dije 2 veces. O sea, no es que un capricho de Guillermo Brito o de José Caprara. O sea, por supuesto que nosotros queremos que nuestro hospital siga como está. Sabemos que no va a ser así. O sea, sabemos que si tenemos 38 casos por día, como tuvimos hoy, algunos de esos 38 casos van a terminar internados. Eso es lógico. Posiblemente dentro de 15 días yo le tenga que pedir a la provincia bajar de fase. Y lo voy a hacer. Porque uno tiene que tomar las medidas que tiene que tomar cuando las tiene que tomar. Ahora, hoy no hay ninguna justificación para que Chivilcoy esté en fase 3.
A mí no me pueden decir, Nación te puso en riesgo, si Chivilcoy no está en riesgo, porque si a Nación se le ocurre poner en riesgo a Pila, que tiene el 90% de sus habitantes vacunados y está en fase 5, eso no quiere decir que provincia lo tenga que poner en fase 5. O sea, me parece que la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente el Ministerio de Salud debe tomar las medidas de acuerdo a la realidad de cada municipio. Y esta medida no está tomada en base a ninguna realidad, está tomada en base a un decreto nacional que erróneamente nos pone en riesgo. Está claro, nosotros no estamos en riesgo. No sé de cuándo es la información de Nación, no sé por qué, porque nadie tampoco dijo cuál era el riesgo. O sea, si estamos en riesgo, al menos avísenos cuál es, para que la gente de salud pueda tener digamos, las medidas preventivas que requiere cualquier riesgo. Como no hay riesgo, hoy, y remarco 20 veces hoy, que no sé si va a ser mañana, porque nadie sabe lo que pasa con esta pandemia, tenemos 20 hogares de adultos mayores sin vacunar, entonces claramente hoy podemos estar en una situación, dentro de 10 días podemos estar en otra. Ahora, hoy es ilógico, incomprensible y además inexplicable que Chivilcoy esté en fase 3. La posibilidad de reverlo, lo que usted el día martes, ¿es porque admiten que pudo haber un error o es por el pedido suyo y reconocen que bueno, es disparate teniendo en cuenta o comparándonos con los barrios o otros municipios? ¿Cuál es el motivo que da la posibilidad de cambiarlo? Yo no quiero generar ninguna división entre nación y provincia, porque la verdad es que lo que menos quiero en este momento de la pandemia, cuando todos tenemos que estar trabajando y tratando de que haya la menor cantidad de muertos y de casos graves, que es lo que me interesa a mí y no me interesa nada más que eso. Pero las 2 veces que hablé con el viceministro me dijo, no entiendo por qué Nación hace esto. Bárbaro, si no entendemos por qué Nación hace eso, la provincia que haga lo que tiene que hacer y que nos ponga en la fase que corresponde. Después Nación explicará por qué en ese decreto o en 2 decretos que hizo, en 2 mapas que sacó, nos puso en riesgo epidemiológico. Lo único que se nos ocurre con el secretario de Salud es que puede ser porque acá se detectó la cepa de Manaus, pero todos saben cómo se detectó. O sea, ese camionero ya está en Brasil, no contagió a nadie en Chivilcoy afortunadamente, y lo heredamos porque iba hacia el valle de Río Negro y se descompuso en Chivilcoy. O sea, si eso solo es riesgo epidemiológico y sanitario, realmente nos cuesta bastante creerlo, porque hoy no hay un internado COVID en terapia intensiva en intermedia. Los 5 que están en sala COVID, 2 están en estado reservado, como siempre ha habido 8 en estado reservado, hoy hay 2, o sea que nada cambia la situación de hoy de lo que hemos atravesado antes en la pandemia, estando en fase 4 o 5. Entonces, reitero, si lo hubieran hecho regional, lo acepto y lo justifico. Chivilcoy solo no, de ninguna manera. Hay municipios mucho más complicados que Chivilcoy, porque nosotros tenemos en la realidad cerca de 90.000 habitantes. Para la provincia tenemos 67.000. Hay municipios mucho más chicos que, si sacan la cantidad de casos por habitante, están mucho más complicados que Chivilcoy, acá, pegados a nosotros. Entonces, es inentendible, no hay ninguna explicación razonable para que Chivilcoy esté en fase 3. Y lo digo con la tranquilidad de que antes se lo dije al viceministro de Salud, a la ministra de Gobierno y al jefe de gabinete de la provincia. Y lo digo con la tranquilidad de que si la semana que viene tengo que pedir que nos pasen abajo, hasta fase 1 lo voy a pedir. Pero hoy no porque no corresponde. ¿Habló con región sanitaria? ¿Usted preguntó qué pasó? No, hace meses que no hablo con región sanitaria. Aparte de perjudicar al intendente, en este caso está perjudicando a toda la ciudadanía. No perjudican al intendente. Perjudican a los comercios, perjudican a los vecinos de Chivilcoy que se quieran ir a reunir hoy con sus padres y no pueden. O sea, a mí no me perjudican, o sea, no es un tema personal contra Guillermo Britos o contra cualquiera de mis funcionarios. A los que perjudican son a los vecinos de Chivilcoy que tienen un comercio y que ven, por ejemplo, que esta noche va a haber lugares abiertos que aglomeran 200, 300 y miles de personas en otro lugar, y que en Chivilcoy ellos tienen que cerrar su comercio a las 20 horas. A eso perjudican, a mí no. O sea, perjudican la economía de la ciudad, perjudican la actividad comercial, perjudican la actividad gastronómica, que estuvo muy castigada durante mucho tiempo. O sea, a mí no, o sea, no es un perjuicio personal. Ahora, yo tengo que defender a mis vecinos, y como intendente los voy a defender. Y también les digo que si no cumplen los protocolos los vamos a clausurar.
Pero como los defiendo, les pido que cumplan los protocolos y que cumplan el distanciamiento y que usen el barbijo, que todos los profesionales están diciendo que es lo único que nos protege del contagio hoy, porque la vacuna, el presidente está vacunado con las 2 dosis y se contagió, está claro. Seguramente la va a pasar mucho mejor que si no estuviera vacunado, pero ni siquiera la vacuna nos protege del contagio. Y además falta vacunar, como ayer se dijo, a 40.000 chivilcoyanos para que salgamos de esto. Entonces, cumplamos con todas las medidas, cumplamos con todas las medidas de protección. Ahora no merecemos estar en fase 3. Cuando lo merezcamos, lo vamos a aceptar y lo vamos a agradecer. Hoy no. Hoy voy a pedir que volvamos a fase 4, porque es donde Chivilcoy tiene que estar de acuerdo a la cantidad de internados, a la cantidad de casos y al riesgo que tenemos hoy. Cuando salgan de nuevo la fase, veremos en qué situación estamos en ese momento. Si hay que aceptar bajar hasta fase 1, reitero, porque están en riesgo los chivilcoyanos, lo vamos a aceptar. Hoy pedimos que nos incluyan en la fase que nos corresponde. Guillermo, con respecto al tema de las vacunas, porque hay gente que sigue reclamándole al intendente que vacuna a las personas mayores de 60 años, explicar una vez más que las turneras y todo lo demás que tiene digitado de la provincia. El municipio no tiene ninguna facultad para incluir a nadie en ningún turno de vacunación. La gente se tiene que inscribir y le pedimos que se inscriba en la página Vacunate de la provincia de Buenos Aires, y los turnos los da el Ministerio de Salud de la provincia a través del mail y de la página y demás. Y lo que sí, como bien explicó ayer el secretario de Salud, puede ocurrir que si alguien no leyó el turno, si alguien, digamos, viajó, si alguien se ha vacunado contra la gripe la semana pasada y le llegó el turno, ese turno se le va a respetar, se lo va a seguir llamando. Mientras haya vacuna, está claro que vinieron 2.250 vacunas después de 2 semanas que no llegaron, veremos qué es lo que pasa ahora. Ayer el presidente dijo, y ojalá sea así, porque lo que nosotros queremos es que esto avance. Creo que cualquier persona de bien quiere que todos los argentinos estemos vacunados, quiere que haya la menor cantidad de casos, o sea, hay que separar de una vez por todas la política de la pandemia. Los dirigentes políticos tenemos que tener la grandeza de separar lo electoral, lo partidario, los odios, la grieta de la pandemia, de una vez por todas. O sea, claramente yo quiero que a Chivilcoy le manden 4.000 vacunas la semana que viene para que en lugar de 2.000 podamos tener 4.000 chivilcoyanos vacunados. Ahora, ¿sabemos si van a llegar? No. ¿Hay alguna posibilidad de que el intendente interceda para que vacunen a Juan Pérez? No, porque esto es por inscripción y por turno que da el Ministerio de Salud. Por supuesto que yo lo que pido es que se respeten a los adultos mayores. Hay muchos adultos mayores todavía sin vacunar, muchos. Todos los días me llega de 2, 3, 4, 5 familias el pedido, algunos por las redes, otros personalmente. A los que escriben por las redes les digo, pueden escribir todos los días, yo no tengo la facultad de vacunarlos, ni tengo las vacunas, o sea, que es lo primero que hay que tener para vacunarlos. Esperemos, ojalá, es un deseo que sigan llegando como mínimo al ritmo que llegaron la semana pasada, para tener 2.000 vacunados por semana y avanzar. Cada vez que hay 2.000 chivilcoyanos inmunizados, hay 2.000 chivilcoyanos menos que pueden fallecer, no contagiarse, fallecer si se contagian, está claro. O sea, la vacuna hasta ahora previene los casos graves y los fallecimientos, no previene el contagio, y lo demuestra nada menos que el presidente de la Nación. Entonces, aún los que están vacunados deben guardar todas las medidas de protección. Acá hay dos cosas, ¿no? Porque se habla de no mezclar la política con la salud, pero no es lo que están reflejando muchos de los gobernantes, diputados o incluso intendentes, ¿no? Que manifiestan no solo que la vacuna se está repartiendo de forma discrecional, sino que también se encuentran con estas restricciones que entienden que incluso es hasta, por lo menos por lo que dice el decreto, es casi imposible volver a fase 4 o 5 de acuerdo a lo que se haya tocado, ¿no? Yo le he dado mi palabra a los vecinos de Chivilcoy de que no voy a mezclar la salud con la campaña electoral. Hoy no me interesa nada que tenga que ver con la política, con lo partidario, con lo electoral. Creo que hablar de política o de temas partidarios o de gestiones en este momento es faltar el respeto a la gran cantidad de gente que está sin vacunar, a la gran cantidad de gente que está en riesgo, a la gran cantidad de familiares que han perdido un familiar en Chivilcoy, que son más de 100. Entonces me parece que cada uno haga lo que quiera. Yo no voy a mezclar la campaña electoral ni los temas electorales con la salud.
Sí voy a exigir, y voy a exigir con firmeza, que Chivilcoy esté en el lugar que tiene que estar. Porque si un vecino hoy de Chivilcoy está de vacaciones en Mar del Plata y va a tener abiertos los locales comerciales hasta las 22, y ese vecino tiene un comercio en Chivilcoy, el lunes lo tiene que cerrar a las 20. ¿Entienden la incoherencia de lo que estamos hablando? Más allá de otros temas que van a estar abiertos en Mar del Plata hoy que ni quiero hablar. Pero además van a estar abiertos los locales hasta las 22. Y nosotros tenemos que cerrar una venta de ropa o una venta de tornillos a las 20. Bueno, cada uno saque sus propias conclusiones. O sea, el sentido común no puede estar ajeno a ninguna resolución. ¿Está claro? Y acá se ha perdido el sentido común en esta resolución. Entonces, claramente lo que pedimos es que Chivilcoy vuelva a la fase que tiene que volver. Los demás harán lo que tenga que hacer cada intendente. Ahí me eligieron para gobernar Chivilcoy. Y voy a gobernar Chivilcoy exigiendo los derechos de los chivilcoyanos. Y reitero, si mañana el secretario de Salud me dice que estamos complicados y que tenemos que cerrar todo, cerraremos todo, porque primero vamos a privilegiar la vida. Hoy no estamos en esa situación. Las escuelas y el transporte, ¿cómo está en fase 3? La resolución autoriza a la ministra de Educación o a la directora general de Cultura y Educación y al ministro de Salud a tomar las medidas que tenga que tomar en las escuelas. No es una facultad municipal. Hasta ahora solamente autoriza, no se ha tomado ninguna medida. El transporte es solo para esenciales.